Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a analizar el primero de los dos exámenes de la oposición de administrativo del Estado por turno libre. Este vídeo me parece especialmente importante, de hecho me parece que es crucial si estás empezando en la oposición, porque en él vamos a ver las cuestiones fundamentales de esta prueba, que es en definitiva lo que va a marcar la diferencia entre los que se sacan la oposición y los que no, porque como veremos y como comentaremos y como te argumentaré, este examen en realidad es lo más difícil de la oposición. ¿Qué pasa? Si no tienes claro cómo se desarrolla el examen, lo que te piden y demás, es muy posible que no puedas estar encauzando bien tu estudio o que cometas bastantes errores que son muy frecuentes y que a lo mejor te pueden estar o vayan a demorarte en tu preparación. Y viceversa, si tienes muy claro cómo es el examen, vas a poder seguramente enfocar mejor el estudio y vas a evitar errores que en el mejor de los casos te van a retrasar y en el peor de los casos pueden ser fatales en la preparación. Así que bueno, te comento, dicho esto, lo que sería el índice de este vídeo. Y vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a empezar haciendo una descripción / análisis de lo que es la prueba en sí. Posteriormente vamos a ver o vamos a comentar lo que es el desarrollo, lo que es el día del examen, cómo se desarrolla la prueba, qué es lo que te encuentras allí, qué es lo que sucede. Después vamos a ver lo que sucede después, valga la redundancia, en el sentido de que vamos a ver cómo se establecen los cortes, vamos a ver, pues eso, cómo se hace la nota de corte, cómo se calcula la nota de cada uno. Luego explicaremos cómo conseguir los exámenes oficiales. Y por último, haremos un repaso de preguntas frecuentes / consejos de todas aquellas cuestiones que se nos hayan quedado en el tintero, porque por el camino, en los puntos previos que te he dicho en este índice, vamos a ir comentando las típicas dudas, las típicas controversias que se generan cuando estás metido en la oposición. Bien, dicho esto, vamos a empezar viendo el examen, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de los puntos, que como te decía era una descripción de la prueba. Este es el examen, ¿vale? Esto es lo que tú te encuentras, estas hojas, estas 14 páginas, y vamos a hacer una breve descripción. La primera página son las instrucciones que te encuentras porque esto es un cuadernillo, ¿vale? O sea, esto te lo dan en un librito, lo vamos a comentar después, y tú tienes que quitarle uno de los extremos para que puedas abrirlo y empezar a hacer el examen. Esta es la primera página que te encuentras con las instrucciones. Luego comentaremos algunos detalles interesantes. Y luego, primera parte, como puedes ver aquí, en la que tenemos 60 preguntas más 5 de reserva. ¿Ves? 60 preguntas más 5 de reserva. Y luego tenemos los supuestos prácticos, que son 2 supuestos a elegir uno. Cada uno con 20 preguntas más 5 de reserva. Las preguntas de reserva, el funcionamiento es el siguiente. Si se impugna una de las preguntas de la parte en cuestión, en este caso imagínate de este supuesto, imagínate que se impugna o que se anula, mejor dicho, la pregunta 18. Entonces, esta pregunta no cuenta y se sustituye, pasa a contar esta primera. ¿Que se anulan dos? Pues se anulan la 18, imagínate, y la 20, y pasa a contar la 2. También, en sustitución de la segunda pregunta anulada, de la 20. Y así sucesivamente. Esa es la lógica de las preguntas de reserva. Para esto, acuérdate que son 60 más 5, y luego el supuesto práctico, 20 más 5. 2 supuestos prácticos de 20 preguntas cada uno, a elegir uno, con sus 5 preguntas de reserva cada uno. En total son 90 preguntas. 90 preguntas que tienes que hacer. Bueno, las preguntas de reserva ya comentaremos hasta qué punto hay que hacerlas todas, en fin. Porque, claro, normalmente nunca se han anulado 5 preguntas, pero más o menos vas a tener que hacer posiblemente hasta 90 preguntas, para lo cual, ¿cuánto tiempo tienes? Tienes 90 minutos, ¿vale? Con lo cual tendríamos, a priori, 90 minutos para 90 preguntas.
Sin embargo, esto es un cálculo sesgado, un cálculo que te puede llevar a equívocos importantes. ¿Por qué? Porque son efectivamente 90 minutos para 90 preguntas, pero tú tienes que elegir el supuesto, para lo cual tienes que antes pararte un poco y hacer una lectura, que es otra cosa que ya comentaremos. De modo que no es tan simple eso de que sean 90 minutos, 90 preguntas. Esto es la estructura básica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el supuesto y la primera parte? Las diferencias son varias, aparte de que el número de preguntas y todo eso, aparte de las diferencias obvias, hay una cuestión que es muy importante, que viene determinada por la propia convocatoria. Y esto es algo que no se tiene suficientemente en cuenta desde mi punto de vista. Y es el hecho de que en la primera parte, en las primeras 60 preguntas, te caen los 38 temas. Es decir, te caen preguntas de los 5 bloques. Esta oposición, acuérdate, son 5 bloques con 38 temas distribuidos en estos bloques. ¿Qué sucede? Que en el supuesto práctico solamente te caen preguntas de los bloques 2 a 5. Con lo cual, las preguntas del bloque primero, las preguntas sobre todo de la Constitución, también está Unión Europea, pero sobre todo del bloque constitucional, no te van a caer en el supuesto. Y el supuesto, esto es algo discutible, pero sobre lo cual existe un consenso bastante amplio, es lo más difícil de la oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no caigas en el error, que cae mucha gente, de pasarte estudiando la Constitución como si fueras a judicaturas, o como si fueras a ser, no sé, notario, aprendiéndotela de memoria, gastando toda la ilusión en eso, cuando realmente, vale, la Constitución es importante, pero es que no te va a caer en el supuesto, que es lo más difícil, ¿vale? Una idea que dejo ahí, un poco al hilo de esto de la estructura. Te sugiero, al hilo del comentario sobre lo que son las partes y de lo que estábamos diciendo de primer bloque cae o no en los... O sea, que el primer bloque no cae en los supuestos, te sugiero que te veas un vídeo que tengo en YouTube, te saldrá la tarjeta para que lo puedas ver, en el que explico los temas que caen según los exámenes oficiales. Me explico, o sea, el número de preguntas por cada uno de los temas, ¿vale? Yo sencillamente cogí los 2 exámenes que tenemos a día de hoy de turno libre y me dediqué a ir clasificando las preguntas según los temas, de manera que tienes en ese Excel o en esa hoja además hice una especie de análisis estadístico, tienes el número de preguntas de cada uno de los temas y vas a ver que hay una desproporción enorme. Esto también es muy importante, que tengas claro que el tema no es una unidad de medida, en el sentido de que hay temas que caen mucho, además los preguntan con mucha malicia, y otros temas que caen poco, si es que caen, ¿vale? Eso también tienes que tenerlo muy en cuenta para ser práctico, para ser práctica en la preparación de esta oposición. Vale, te remito, te aconsejo ese vídeo que te decía, y eso con respecto a la primera parte, está claro que son 60 preguntas de todos los temas, ¿vale? Y en el supuesto práctico tenemos 20 preguntas de los temas del bloque 2 al bloque 5. Bien, eso es, digamos, la descripción básica más superficial. Ahora, deberíamos entrar en cuestiones un poco más profundas, sobre todo hablando del supuesto. Como te decía antes, el supuesto es la parte... quizá no es lo más difícil en sí, o sea, porque en cierto modo, y lo vamos a comentar, según como te pregunten, puede ser más difícil la primera parte. Sin embargo, el supuesto es más crucial. ¿Por qué? Pues porque te estás jugando el examen, te estás jugando realmente, y por lo tanto la oposición, en 20 preguntas. Acuérdate que son 20 preguntas, cuando en la primera parte te la estás jugando en 60. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los errores en 60, bueno, puedes tener un pequeño patinazo. En cambio, los errores en el supuesto son fatales. Si te equivocas, si tienes, digamos, 2 errores no forzados en un supuesto, porque te has despistado por lo que sea, es muy difícil que remontes, porque luego
vas a cometer errores o vas a fallar alguna porque no te la sepas. Me explico. En cambio, en la primera parte, pues es distinto. En la primera parte puedes tener varios errores, pero puedes compensar de otra manera, ¿vale? Sobre esto existe, como te decía, mucho consenso. Los opositores, generalmente habrá quien te diga que no, pero en general estamos bastante de acuerdo, después de haber pasado por esta prueba, en que el supuesto es súper importante. Y sobre todo hay un punto en el examen que es la elección del supuesto, que es bastante importante. Sobre esto te remito también a otro vídeo que tengo en mi canal, aunque es un vídeo de muestra de lo que ofrezco en mi página, pero me parece que puede ser interesante para que veas cómo abordar el supuesto. Te aparecerá por aquí, en el que explico cómo se aborda el supuesto, en el sentido de que tienes primero que elegirlo en función de las preguntas, no del texto, y una vez que lo hayas elegido, ya te lees el texto, ¿vale? Pero en fin, esto ya son cosas, digamos, más avanzadas, entre comillas, o que si estamos hablando de la descripción del examen no vienen tanto al caso. Bien, ¿por qué digo todo esto del supuesto? Porque, entre otras cosas, tienes que tener muy claro que debes ir al examen con una estrategia muy ensayada, ¿vale? O sea, que te permita, por ejemplo, tener claro que tienes que hacer la primera parte más rápida, de otras cosas, llegar al supuesto con holgura para poder elegir. Porque si te tiras al primero de los supuestos, por ejemplo, el año pasado, no quiero entrar mucho en las anécdotas, pero sucedió que el primero de los dos supuestos, este es el examen el último examen que hicimos, este es el que hice yo, y el primero de los dos supuestos pues era una trampa mortal. ¿Qué pasa? Si vas forzada de tiempo, pues mucha gente cayó en este supuesto porque sencillamente a lo mejor no pudo elegir. Si hubiera visto el siguiente, habría visto que era bastante más asequible. Bien, esto con respecto, digamos, a lo que sería la descripción de lo que es el examen, ¿vale? 60 más 5, 20 más 5. Un detalle último, comentarlo, porque esto es algo que suscita muchas dudas. Las preguntas del supuesto, aunque te digo que es más difícil, que es donde te la juegas más y demás, sin embargo, hay que practicarlo, por lo tanto hay que practicarlo mucho, pero yo soy de la opinión, y creo que no soy el único, de que las preguntas del supuesto en realidad no se diferencian, no hay una diferencia de grado entre las preguntas en sí del supuesto y las preguntas de la primera parte. Me explico. Realmente, si tú dominas la teoría, si tú sabes, si te sabes los conceptos, las leyes, las cuestiones que hay que saber para esta oposición, no está tan abierto a la interpretación. Es decir, son preguntas bastante más teóricas de lo que parecen o de lo que uno puede pensar. De hecho, algunas son una pantomima, verdaderamente, de preguntas de supuesto, en el sentido de que en vez de decir un funcionario en abstracto, te hablan de Pepito Pérez, funcionario de carrera, con lo cual, sabes que es una forma de decir, hay un supuesto práctico, pero en verdad son preguntas de teoría disfrazadas. Sí que es verdad que otras no, otras son como más así de decir, bueno, tengo que interpretar que me está hablando de la vía pública, que esto es dominio público, pues ahí sí, pero en general no son tan diferentes, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta las dos cosas, que en realidad te la juegas más porque son menos preguntas y todo eso. Pasamos ahora a hablar de lo que es el desarrollo de la prueba, ¿vale? O sea, hemos visto una descripción básica del examen y pasamos a ver ahora cómo se desarrolla la prueba, qué es lo que una se encuentra cuando llega allí. Cuestiones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, hay que dejar claro que este examen, el primero de los exámenes de administrativo del Estado, se desarrolla de forma descentralizada, es decir, se desarrolla en distintas sedes, normalmente en distintas universidades, con lo cual, de provincias quiero decir, con lo cual, a lo mejor si tú eres de Huelva, tienes que ir a Sevilla. Si tú eres de Almería, tienes que ir, no sé si a Murcia o a Málaga. Ahí estoy, digamos, hablando un poco, especulando. Lo que te decía, por ejemplo, yo soy de Sevilla, lo tuve muy fácil porque tenía que hacerlo en una universidad de aquí de Sevilla, y a la cual iba gente, yo recuerdo oír acentos de gente de Córdoba, gente de Badajoz. O sea, claro, vas un poco pues por ahí, ¿no?
según donde te toque, pero te quiero decir con esto que si eras a lo mejor de Canarias, pues no tienes que ir a Madrid, como sucede con el segundo examen, por lo menos ha sucedido en los últimos años. ¿Vale? Así que eso, en primer lugar, es una prueba que se desarrolla de forma descentralizada, en distintas sedes, normalmente en distintas universidades. Me da un poco de rabia porque yo tenía unas cuantas fotos, incluso algún vídeo, de cómo digamos, lo que fue el día aquel, ¿vale? Que es un día bastante para vivirlo aquello. Pero perdí el móvil y ahora mismo no sé dónde las tengo. Si lo rescato o algo así, quizá haga otro vídeo enseñando esas fotos. E incluso, ya te digo, un vídeo, porque es interesante. O sea, es interesante ver, incluso en esos vídeos, incluso en esas fotos, yo creo que se siente el ambientillo, ¿vale? Es un ambiente bastante crudo, porque ves a la gente, pues... Para empezar, que en mi caso, por ejemplo... Ya en el metro veía que estaba lleno de gente que iba con apuntes. O sea, que iba o gente medio desmayada, o gente, o sea, famélica, gente como podía estar yo también, por otro lado. Y llegas allí, eso, una atmósfera bastante desapacible. Y básicamente, a partir de ahí, pues ya te puedes imaginar todo eso. Te distribuyen por aulas, tú ves, según tu apellido, ves el aula en el que estás. La hora, obviamente, ya te la han dicho días antes y entras en... Básicamente, pues muestras tu DNI, vas al aula que te corresponda, entras y tal. Sobre esto ya quizá haré otro vídeo en concreto porque hay un par de detalles ahí que son interesantes, pero me parece que ya son demasiado específicos, ¿vale? Cosa que sí que me parece muy importante en este punto, porque es algo muy general, algo que puede encauzar tu preparación o puede evitarte errores. Tienes que tener en cuenta que en los últimos años la prueba de administrativo del Estado ha coincidido en día y hora con la de auxiliar administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque, en fin, no te prepares las dos a la vez. Porque es bastante previsible que suceda esto otra vez. Porque esto lo hace la administración para evitarse el problema de verse con miles de personas que pasen a ambas pruebas. Porque el temario es muy parecido, etcétera. Ojo con eso, especialízate, céntrate en una de las dos, porque si no, te vas a ver, se te va a quedar un poco cara de Jaimito si decides ir en paralelo, que es otra cosa, por cierto, que esto ya es una, en fin, también es salirnos del vídeo, algo que hacen algunas academias, por lo que me han podido contar, que te intentan preparar en paralelo auxiliar y administrativo. Eso, desde mi punto de vista, es, no voy a decir un error, es una estupidez. Y desde el punto de vista desde una academia es una estafa, ¿vale? Pero bueno, eso es otra película. Mismo día, misma hora, C1 y C2, pero ojo, A2 no coincide. A2 normalmente no coincide, aunque lo ponen el mismo día. O sea, quiere decir que a lo mejor el examen de administrativo es el día, creo que fue el 19 de octubre, a las 10 de la mañana, y a la 1 es el de gestión. ¿Qué pasa? Hubo gente que hizo los dos. Hizo administrativo y luego se metió a gestión. Porque muy seguramente, porque es lo que ha sucedido en los últimos años, se junten auxiliar y administrativo misma hora y queden gestión el mismo día para después. Hubo mucha gente, cuando digo mucha gente, creo que fueron 500 personas que se sacaron administrativo en paralelo con gestión, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea de que es algo importante, ¿vale? 500 personas de 3.000 que fueron las que pasaron del primer examen de administrativo al segundo de gestión. 3.000 en total, 3.000 y poco entre el cupo general y discapacidad. Vale, volvemos un poco, estás ya en el aula y te encuentras con lo que estábamos diciendo antes, ¿vale? El examen. Básicamente te encuentras con esto, este libro que te explico, en el que te dan estas instrucciones básicas. Ya te aconsejo, obviamente, que esto te lo leas antes, porque el día del examen vas a estar bastante enajenado, bastante enajenada, y no puedes estar a expensas de meterte más información, ¿vale? O sea, libérate un poco la memoria RAM para ese día, para estar todo lo fresco que puedas. Básicamente te dicen aquí que no cometas errores cruciales o errores fatales, como hacer el supuesto 2 habiendo marcado el supuesto 1 y cuestiones por el estilo. Y te dan las instrucciones básicas, como si uno
debiese tenerlas ya bastante claras en la cabeza. Lo de los 90 minutos, esto y muy importante, deberá marcar en la hoja del examen. Sobre esto tengo otro vídeo, te lo pondré por aquí también, en el que explico cómo es la plantilla del examen, cómo hay que rellenar, porque parece una tontería, y es una tontería, pero el día del examen, como te digo, no estás en tu mejor momento, y es muy importante rellenar bien. De hecho, hay mucha gente, al fin y al cabo es una cuestión estadística, hay miles de personas o cientos que se quedan fuera porque se han equivocado rellenando. Es una triste guasa. Y ya te digo, ese vídeo te aparecerá y podrás ver cómo se rellena la plantilla para no cometer errores, ¿vale? Cómo hacer para rectificar y demás. Pero quiero que nos centremos en esto ahora, en lo que es las cuestiones básicas. 90 minutos, te explican aquí lo de que cómo van los errores, que ya lo comentaremos después, en cuanto a cómo se calcula tu nota, la puntuación neta, o puntuación directa también llamada, y nada, lo que son ideas así, cosas un poco como, por ejemplo, no serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan conclusión de que no hay opción de respuesta válida, o sea, que no te desesperes y no pongas absurdeces en la plantilla, básicamente, ¿vale? O que marques, si marcas, por ejemplo, dos respuestas, sé que todo esto es un poco de cajón, ¿no? Pero es lo que te encuentras, te estoy un poco contando lo que te encuentras allí. Es error, ¿vale? Bien, es error que te resta un tercio de una correcta, ¿vale? Vale, te encuentras esto, como te digo, en librito, te lo explican, todas estas instrucciones te las explican, y tú abres uno de los extremos que va con una de estas tiras desplegables y ya puedes abrir el libro. Sobre lo que es el desarrollo en concreto de la prueba, haré otro vídeo, como decía antes, porque me parece que da para comentar algunos detallitos, algunas cuestiones que me pasaron a mí personalmente que te pueden resultar interesantes. Pero bueno, por ahora eso. Y ya empiezas y ya haces el examen, ¿vale? Tienes esto, tienes tu hoja de plantilla y lo rellenas. Sin más. Pasamos a hablar ahora de lo que sucede después, ¿vale? Tú has hecho el examen, has salido de allí tambaleándote y te vas a tu casa. Bueno, pues ese mismo día, esa tarde, esa noche, empiezan a salir lo que yo llamo las plantillas clandestinas, llamarlo así de alguna manera, que son básicamente respuestas que dan las academias, los preparadores. Yo, en mi caso, cuando sea este examen, intentaré hacer la mía, en la que básicamente, pues, la gente contesta, suelen ser muy acertadas, obviamente, porque claro, lo que hacen es que van a la ley. Miran el caso, miran las preguntas y las responden, ¿no? Ya con la ley por delante. Y ya empiezas a hacerte una idea de la nota que tienes. A los pocos días sale la plantilla provisional porque se da un plazo para que se puedan impugnar preguntas. Y de hecho luego se anulan algunas preguntas porque son imprecisas, porque son equívocas, porque hay dos opciones correctas, etcétera, ¿vale? Y ya en base a lo que se haya anulado y demás, es un proceso bastante ágil ya la cosa es bastante... se sucede rápido esto son cuestión de pocos días. Sale la plantilla definitiva. En base a la plantilla definitiva ya puedes hacer tú tu cálculo y puedes ver tu nota en puntuación directa. ¿Qué es la nota en puntuación directa? O vamos a llamarla tu puntuación neta. Esto es algo que es muy sencillo, pero que me llama la atención, genera bastante equívoco. Sobre esto también haremos un vídeo, que posiblemente te aparezca por aquí, en el que explicaremos cómo va esto con más detalle. Pero básicamente son tus puntuaciones directas, o sea, lo que tú has sacado, tu puntuación bruta, mejor dicho, las que tienes correctas, menos una tercera parte de los errores, ¿vale? Es decir, cada error te penaliza un tercio de puntos, un tercio de tu puntuación bruta, de las puntuaciones de los puntos correctos, una tercera parte. Obviamente las que tienes en blanco, pues las tienes en blanco y no te puntúan en nada. ¿Vale? O sea, así es como se calculan las notas, primero en las 60 preguntas y luego en el supuesto, en las 20 preguntas del supuesto. Y en base a eso, pues se establecen los cortes. Bien, ¿cómo se establecen estos cortes? Que esto es algo también importante que no está muy claro. Sobre esto hay cierta arbitrariedad. Me explico. Los cortes se establecen de esta manera.
la CPS, la Comisión Permanente de Selección, estipula un número. Esto lo establece previamente, creo que más o menos el mismo día, más o menos los mismos días en los que, digo creo porque a veces se da un día después, se da a lo mejor en la misma nota, o días antes, días después, en los que se da la fecha del examen, ¿vale? Se da la fecha del examen y ya ahí se establecen los criterios de corrección. Uno de los criterios más importantes es este, que es el número de opositores que van a pasar a la prueba de ofimática, a la prueba última. ¿Por qué es esto importante? Porque el número de opositores va a determinar la nota de corte. Y tú dirás, ¿cómo? Espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué determina la nota de corte el número de opositores que pasan? Muy sencillo, porque si dicen que van a pasar, imagínate, son 2.852, vamos a hablar del cupo general, ¿vale? Vamos a dejar, estos son 260 de discapacidad, pero para no liarnos con los cálculos, o para que se entienda más fácil, vamos a pensar que pasan 2.852. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes esto, cuando tú haces el primer examen, tú puedes ordenar a la gente, puedes ordenar a los opositores por notas, por puntuación, de tal manera que el que hace el 2.852, esa va a ser la nota de corte, ¿vale? Todos los que están por encima pasan, y él también. Por debajo se quedan fuera. ¿Qué pasa aquí? Que hay cierta discrecionalidad. ¿Por qué? Porque digamos que estos son 2.800 los que pasan a ofimática, pero hay un corte intermedio, que es el corte del primer examen. El corte de las primeras 60 preguntas, perdón. Aunque no debería pedir perdón, porque en realidad, en rigor, es como si fuesen dos exámenes. ¿Por qué? Porque el primer examen, la primera parte de 60 preguntas, establece un corte que es eliminatorio, ¿vale? De tal manera que si tú no pasas ese corte, no te ven ya el supuesto ni nada, ¿vale? ¿Qué sucede? Que realmente la comisión podría poner un corte, tiene cierta discrecionalidad a la hora de poner los cortes para primera y segunda parte, con tal de que pasen 2.852, podrían subir y bajar los dos cortes. No sé si me estoy explicando, porque hay gente que a lo mejor tiene muy mal la primera parte, pero tiene muy bien el supuesto. Y esa gente puede decir, bueno, ¿y por qué a mí me has puesto este corte aquí y este corte allá? Eso es bastante oscuro. Eso no se dice. Eso no está preestablecido. Lo que está preestablecido es que de esta primera prueba tienen que salir este número. En todo caso, suelen hacerlo que quede más o menos parejo, ¿vale? Para que si hay a lo mejor un 6 y pico, o imagínate que hay un 5 y pico, ¿no? En el corte de las 60 primeras preguntas, que no sea un 8 luego en el supuesto, ¿vale? Más o menos, yo creo que van modulando para que haya unos cortes parejos en proporción, ¿vale? Pero aquí hay un punto de opacidad, ¿de acuerdo? Aunque lo que es la idea te tiene que quedar clara que va por ahí, o sea, se preestablece el número de personas que pasan a la prueba de ofimática y en función de eso se establecen los cortes, pero con esa discrecionalidad, con ese no se sabe. Porque no se sabe. Y con eso tenemos que lidiar. Ahora, para ser prácticos, tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que ver los cortes de los últimos años, ¿vale? Este fue el corte del examen que yo hice y este fue el corte del anterior. ¿Qué es esto? Vamos a centrarnos en el sistema general. Esto es discapacidad. Puntuación directa mínima, 36,33, y en la segunda parte, no te líes, esto no es ofimática, obviamente, esto es el supuesto práctico, 13,33. 36,33 sobre 60, 13,33 sobre 20. Esto hace 2 años, y esto, bueno, hace dos exámenes, y esto en el último examen, ¿vale? 41,33, 12,33. Cuestiones aquí a comentar. Mira, esto es una plantilla, esto es un material mío de Simplifica tus Opos. Simplemente aquí quizá lo vas a ver más claro porque son los mismos, pero están juntos, ¿vale? 36,33 sobre 60, sobre 20, bien.
Yo aquí he puesto la nota en base 10. En base 10 es sencillamente poner esto dividido entre 60, ¿vale? Y te sale, digamos, en porcentaje. Luego lo multiplicas y te da un 6,1, 6,7, 6,9, 6,2. Lo que yo te decía antes, que es un poco lioso, es que, claro, ellos podrían, imagínate, este corte lo podrían haber puesto más abajo, si luego ponen el siguiente más arriba, a lo mejor les pasa el número de personas que quieren, el número que han preestablecido, pero no te dicen no te dicen cómo hacen ese cálculo o en base a qué hacen esa estimación. ¿Me explico? Es ahí donde, digamos, está el punto de opacidad. Pero fíjate que los cortes en base 10, cuando los conviertes, son bastante razonables. Están ahí. ¿Vale? Y además, y esto es muy interesante, se mantienen bastante parecidos un año y otro. Es interesante comentar esta evolución entre distintos años porque tenemos, uno podría pensar, ¿qué pasa? ¿Ha subido el nivel de un año a otro? Porque el corte en la primera parte de 60 preguntas, en el primero de los 2 exámenes de turno libre, está en 36 y luego subió 4 puntos, ¿vale? 5 puntos, que es una barbaridad, o es bastante. Yo pienso que no. Yo pienso que lo que sucedió aquí es que fue que este primer examen fue mucho más difícil que el primer examen que tuvimos nosotros. Digo nosotros porque yo hice este examen. En cambio, fíjate cómo el supuesto de hace 2 exámenes, el corte es menor. Perdón, el corte es mayor. ¿Qué quiere decir que el corte sea mayor? Pues que presumiblemente fue más fácil, ¿vale? Porque si el corte es más bajo, quiere decir que la gente sacó menos nota. ¿Me explico, no? ¿Qué pasó? Lo que te dije antes. En los supuestos que nosotros hicimos, nos encontramos un primer supuesto que era más difícil, ¿vale? Que tenía, digamos, bastante veneno y mucha gente cayó ahí, se quedó por el camino. Eso hizo que las notas bajasen bastante en comparación con el año anterior. Por eso el corte es más bajo, ¿vale? O sea, influye todo. Esto es como el mercado, ¿vale? En el precio de las cosas influye la demanda, influyen las circunstancias, influye un montón de variables. Pero lo importante es que los cortes están alrededor del 6 y pico, no han llegado a subir del 7, lo cual está bastante bien. Está razonablemente bien, no son unos cortes... Hay otras oposiciones que tienen unos cortes mucho más altos. Y esta nota, como te decía, esta es la puntuación neta, para que nos entendamos. Por eso tiene estos decimales raros. Porque esto es los puntos, las correctas que tú has tenido, menos 1/3 de los fallos. ¿Vale? Si tú tienes más de esta puntuación en este examen, en la primera parte, pasan a verte el supuesto. Y si en el supuesto tienes más de esto, o más de esto, según el examen, pasas a la ofimática. Y ya te enfrentas al último de los exámenes. Esa es la lógica. Vamos a ver ahora cómo conseguir los exámenes. Implícitamente aquí se plantea algo que me parece muy importante, que es, cuando hablo de los exámenes, no me refiero únicamente a los exámenes de turno libre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú te vas a presentar administrativo del Estado, te conviene hacer todos los exámenes de oposiciones que tengan algún tipo de parentesco, sobre todo, casi te diría únicamente en las del Estado. Quiero decir con esto, auxiliar administrativo por promoción interna y también gestión, ¿vale? Yo te aconsejo encarecidamente, esto quizás de los mejores consejos que puedo dar a nadie que se meta en esta posición, es que hagas esos exámenes, que practiques con ese material. Es el mejor material tipo test que hay, ni aplicaciones, ni nada. O sea, la verdad, puedes hacerlo de varias maneras, puedes ir a la página del INAP y puedes recopilártelo todo ahí. También, si quieres, nos puedes escribir porque te lo podemos enviar nosotros. Tenemos obviamente toda la recopilación. Básicamente eso, te vas a ahorrar el tiempo. Y posiblemente lo pongamos el enlace de descarga en el paquete de prueba de Simplifica, para que, bueno, también un poco para motivarte también a que veas nuestros contenidos.
Pero bueno, ya te digo, es algo súper importante. Es muy importante ese material porque o sea, en la lógica de todo esto, no te puedes preparar cabalmente esta oposición si no sabes realmente qué es lo que te van a exigir. Es que esto es una cosa que me llama mucho la atención. Hay gente que se mete en esta oposición y no tiene claro ni cómo es el examen ni cómo son las preguntas. O sea, entonces en función a cómo estudias. ¿Me explico? Pero bueno, eso son ya otras cuestiones. Ahí entran en juego pues intereses espurios, por decirlo de alguna manera. Bien, para terminar vamos a hacer un repaso de preguntas frecuentes o preguntas que ahora mismo a lo mejor no te parezcan frecuentes, pero te van a surgir, o surgen bastante. Más allá de que, si quieres, si hay algo que ves que a lo mejor no ha quedado claro o quieres proponer más preguntas sobre este examen, lo puedes dejar en los comentarios o nos lo puedes enviar por email y podemos hacer quizá una segunda parte sobre el examen. Vamos a ir repasando algunas de ellas muy rápido. Por ejemplo, ¿puedo empezar por el supuesto? Es algo que mucha gente se pregunta. Personalmente me parece bastante absurdo. O sea, me parece que no tiene mucho sentido. Me explico. Cuando tú llegas allí estás hecho un flan. Estás que te va a dar un soponcio. Mejor empezar por las primeras las preguntas de 60, donde ya hemos comentado que puedes pegarte tus patinazos, que no por el supuesto. Si empiezas por el supuesto, totalmente desaconsejable. Ya digo, es una pregunta, esta en concreto quizá puede parecer un poco extravagante, pero la gente se lo pregunta. Nada recomendable. Sin embargo, ojo, mucho cuidado con las primeras preguntas de los tipo test, que les gusta mucho poner preguntas venenosas al principio para pillarte con esos nervios del principio, pero mejor que te pillen en la primera parte, no en el supuesto. ¿Qué examen es más difícil? ¿El primero o el segundo? Esto es una cosa que también mucha gente, sobre todo si estás empezando, te lo puedes preguntar. ¿La ofimática o este examen? Esto no es que exista consenso, o sea, es que yo creo que el que diga lo contrario, algo pasa. El primer examen es 10.000 millones de veces más difícil que la ofimática. La ofimática hay que pasarla y es un trance, y de hecho incluso decir esto va en contra de... O sea, yo personalmente quedaría mejor si dijese que no, la ofimática es muy difícil, es tan difícil como... En absoluto. La ofimática es una prueba que, por ejemplo, tú puedes preparar y puedes machacar con musiquita, más relajadamente. Esto no, o sea, además esto te exige un tiempo que la ofimática no te lo exige ni patas. Esto es mucho, mucho más difícil. Yo diría, ponte del 1 al 10, esta prueba es un 7 y pico, casi un 8, y la ofimática es un 3 y pico, un 4. Por ejemplo, un detalle numérico. A esta prueba se pueden presentar 20 y pico mil personas y pasan, como hemos visto, pues alrededor de 3.000. Digo en proporción, en lo que sucedió en la última, ¿vale? Que esto luego variará. En cambio, en la ofimática, de los 3.000, los que luego consiguen plaza, los que superan el proceso, fuimos 2/3, ¿vale? Fuimos aproximadamente, cálculos muy gruesos, ¿vale? Fuimos 2.000 y poco. O sea, 2/3 frente a 3.000 de 20 y pico mil. ¿Vale? En fin, eso ya de por sí ya nos da algo. Es verdad que la gente que va a la ofimática van a muerte. No, los 20.000 que van al primer examen no van a muerte ni de lejos. Pero aunque sea, yo qué sé, 10.000. ¿De acuerdo? Ya estaríamos hablando de otra cosa. Vale. Más cosas. ¿Te dejan llevar reloj, crono? Sí. Cronómetro, sí. Reloj inteligente, no. En todo caso, si llevas un crono, yo llevaba un cronómetro, no te la juegues, llévate algo austero. Otra cosa que se suelen plantear mucho las personas que van a esta oposición, ya lo hemos comentado, es si se pueden hacer auxiliar y administrativo. Ya hemos visto que se hacen en el mismo, a no ser que tengas el don de la ubicuidad, no puedes hacer las dos. Y nada, estas son las dudas así más generales que suelen llegar. Como te decía, cualquier otra cuestión que te apetezca que tratemos, déjamela en los comentarios, envíanos un email si quieres. Y hasta aquí las cuestiones que considero más importantes en un primer momento
de cara a entender la lógica, entender este primer examen. Posteriormente haremos algo parecido del segundo examen, de la prueba de ofimática, ¿vale? Y nada, espero que te haya resultado instructivo y útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.